Vera Renzi, también conocida como la Viuda Negra o la Señora de Berkerekul, fue una asesina en serie rumana. Es conocida por ser una de las asesinas en serie más prolíficas de la historia. La historia de vida de Vera solo puede compararse con un cuento de terror. Es tan macabro que muchos afirman que es demasiado surrealista para ser verdad. La apodaron la Viuda Negra porque, al igual que el arácnido del mismo nombre, ella también tenía la costumbre de matar a sus amantes. Hasta el día de hoy, se desconocen muchos detalles sobre la vida de Vera, como la fecha de su nacimiento, matrimonios, arresto, condenación, encarcelamiento y muerte. Los asesinatos de Vera tuvieron lugar principalmente en los años 20 y ocurrieron principalmente en Berkerekul, antigua Yugoslavia, actual Serbia, que ahora se conoce como Zrenjanin. A pesar de sus confesiones, no hay pruebas que sustenten sus afirmaciones. Algunas personas incluso argumentan que Vera Renzi no es más que una leyenda creada por los lugareños. Incluso las fotos utilizadas en este video ya han sido cuestionadas por no pertenecer a la verdadera Vera Renzi. La única prueba sustancial de que Vera existió realmente es un artículo publicado en un periódico, el Danville Bee, en mayo del año 1925. La publicación de este artículo coincidiría entonces con el momento de su detención. Vera Renzi nació en Bucarest en algún tiempo a principios del siglo XX. Se cree que fue en el año 1903, pero esta fecha no está confirmada. Muchos sugirieron que una fecha más precisa sería en 1895 debido a que ella pudo causar tanto daño en tan poco tiempo. Su madre murió cuando ella tenía 13 años, por lo que se mudó con su padre. Cuando era adolescente, se volvió rebelde y se volvió muy difícil para su padre tratar con ella. Vera se escapaba con frecuencia con uno de sus muchos novios, la mayoría de ellos mucho mayores que ella. Se la describió como teniendo una obsesión por tener constante atención masculina, un comportamiento posesivo patológico, y una naturaleza extremadamente desconfiada y celosa. La primera víctima de Vera fue su primer marido, Karl Scheck. Ella tenía poco más de 20 años cuando se casó con él, y poco después, tuvo a su primer hijo Lorenzo. Karl Scheck era un rico banquero austriaco mucho mayor que ella, y mientras él estaba en el trabajo, Vera se ocupaba de la casa. Vera empezó a sospechar que Karl estaba saliendo con otra mujer, así que un día en un ataque de rabia, Vera envenenó su cena con arsénico. Karl Scheck desapareció misteriosamente sin dejar rastro. Para explicar su desaparición, Vera les dijo a todos que Karl se había escapado con otra mujer, y la había abandonado. Un año después, comenzó a contarles a amigos y familiares que Karl había muerto en un accidente automovilístico. No mucho después, Vera se casó por segunda y última vez. Esta vez con un hombre de su edad. Fue una relación problemática desde el principio. Vera empezó nuevamente a sospechar que su nuevo esposo también le estaba siendo infiel, y unos meses después de la boda, el nuevo esposo también desapareció. Vera les dijo a todos que su segundo esposo también la había abandonado por otra mujer, y un año después, les dijo a todos que había recibido una carta de él diciendo que nunca regresaría. Después de su segundo marido, ella tuvo varias relaciones íntimas con hombres de diferente estatus y posiciones. Algunas de estas relaciones fueron con hombres casados en secreto, mientras que otras fueron relaciones a vista de todos. Independientemente del estado civil de sus amantes, todas sus relaciones corrieron la misma suerte. Al poco tiempo de comenzar la relación, Vera comenzaba a afirmar que ellos estaban saliendo con otras mujeres, y poco después, desaparecerían misteriosamente. Esto sucedería durante periodos de meses, semanas, y a veces, incluso días después de que comenzara la relación. Los días de asesinato de Vera llegaron a su fin cuando ella fue atrapada después de haber envenenado a su última víctima, un banquero llamado Milorad. La esposa de Milorad denunció su desaparición a la policía, pero fue ignorada por completo. Sin embargo, ella no se rindió de encontrarlo y comenzó una investigación por su cuenta. Poco después, ella descubrió que Vera era la amante de su esposo, por lo que fue a la policía y exigió que la entrevistaran. Los policías aceptaron sus demandas y fueron al castillo a hablar con Vera. Vera admitió ante los policías haber tenido una aventura con él, pero no sabía dónde estaba. Vera explicó a la policía que Milorad la había abandonado y se había ido con otra mujer. Se dice que los policías quedaron muy impresionados con la belleza, la riqueza y la reputación impecable de Vera, por lo que ignoraron las afirmaciones de la esposa de Milorad y abandonaron el caso una vez más. Sin embargo, la esposa de Milorad persistió en la investigación, y se enteró de las misteriosas desapariciones de todos los hombres involucrados con Vera.
La esposa de Milorad regresó a la estación de policía y comenzó a señalar las misteriosas desapariciones de los esposos, el hijo y todos sus amantes. La esposa de Milorad también descubrió una carta de amor que Vera le envió a su marido y la dio a los oficiales, y nuevamente exigió que los oficiales investigaran el caso. La policía volvió al castillo e interrogó a Vera una vez más. De esta vez Vera cambió su declaración y negó haber conocido a Milorad. Este fue el final de la carrera criminal de Vera Renzi, pues cambiar su declaración no solo la hizo parecer muy sospechosa, como también los policías tenían la carta de amor como prueba de su relación. Los policías regresaron al castillo con una orden de búsqueda y registraron la casa. En el sótano subterráneo, encontraron una habitación cerrada. Dentro de esta habitación, encontraron 35 ataúdes, un sillón en el medio de la habitación, una gran vela de iglesia y una botella de champán vacía. Vera le dijo a la policía que dentro de los ataúdes había familiares fallecidos, pero los policías no le creyeron e insistieron en abrir los ataúdes. Dentro de los ataúdes, encontraron varios hombres descomponiéndose lentamente. Para ralentizar el proceso de descomposición, Vera había utilizado ataúdes revestidos de zinc, lo que hizo que el descubrimiento fuera aún más extraño. Entre los fallecidos estaban los dos maridos de Vera, su hijo Lorenzo Milorad, y todos los amantes que Vera había tenido en los últimos años. En otra versión de los hechos y según el artículo original, los ataúdes fueron reemplazados por grandes latas de zinc. Dado que los ataúdes de zinc serían sospechosos y muy caros de adquirir, esta versión de los hechos parece ser más realista. Se cree que las latas de zinc se transformaron en ataúdes con las variaciones debido al recuento de la historia. En esta versión de los hechos, Vera escribió el nombre de las personas en las etiquetas, la hora de la muerte y el tiempo que fueron amantes, lo que hace que la historia sea aún más morbosa que la anterior. Tras la detención, Vera confesó haberlos envenenado a todos con arsénico. Después explicó que los mató porque le habían sido infieles o porque su interés en ella había disminuido. Citación. Porque yo sé que mañana correrán tras otra mujer. Así que me dije a mí misma que sería mejor que durmieran tranquilos en mi sótano sin tener que excitarse. Fin de citación. Vera también confesó que en ocasiones bajaba al sótano a beber champán rodeada de todos sus amantes muertos. Cuando la policía le preguntó por qué había matado a su hijo, ella explicó que él se había enterado de su secreto. En 1925, Vera Renzi fue sentenciada a muerte por el asesinato de los 35 hombres, pero dado que en ese momento Yugoslavia no ejecutaba mujeres, su sentencia fue rectificada a cadena perpetua. Se dice que durante el juicio, Vera mostró signos de demencia y su condición empeoró mientras estaba en prisión. Mientras estaba encarcelada, Vera comenzó a hablar con sus antiguos amantes y a gritarles obscenidades. Vera Renzi murió en 1960 en prisión. Reflexiones finales sobre la existencia de Vera Renzi. Muchos de los que niegan la existencia de Vera Renzi afirman que la principal razón por la que no puede ser verdad es que la historia es demasiado surrealista. No puedo afirmar con convicción que Vera Renzi realmente existió, pero estoy completamente en desacuerdo con que su historia sea demasiado exagerada para ser verdad. Dado que las mujeres son físicamente más débiles que los hombres, es muy común que las asesinas en serie usen veneno para matar a sus víctimas. También es habitual que los asesinos en serie coleccionen recuerdos de los cadáveres de sus víctimas. Algunos asesinos en serie también tienen la costumbre de mutilar a sus víctimas y recoger la parte del cuerpo mutilado como recuerdo. Los asesinos en serie usan esos mismos recuerdos para revivir la experiencia de muerte que tuvieron en el momento del asesinato. Tampoco no es raro que los asesinos en serie vuelvan a visitar los cadáveres de sus víctimas, y algunos de ellos son tan audaces como para asistir a sus funerales. La proximidad con el cadáver es otra estrategia que utilizan los asesinos en serie para revivir el asesinato. El revivir de los asesinatos les proporciona un placer sádico que los asesinos en serie utilizan como estímulo mental para masturbarse. Es cierto que tener los cadáveres apilados dentro del sótano está un escalón por encima de los demás si hablamos de coleccionar souvenirs, pero muy pocos asesinos en serie tenían a su disposición los medios y la riqueza de Vera Renzi. Edmund Kemper, por ejemplo, decapitaba a sus víctimas y enterraba sus cabezas en su patio trasero para tenerlas cerca de él. Y si comparamos el comportamiento de Vera con el del asesino en serie Jeffrey Dahmer, encontramos muchas similitudes entre ambos. Ambos asesinaron a sus amantes y mantuvieron sus cuerpos en casa. Ambos anhelaban por atención, y su mayor temor era ser abandonados por sus amantes y dejados solos.
Incluso diría que el caso de Jeffrey Dahmer fue más morboso, porque él se alimentaba de la carne de sus víctimas, e hizo todo tipo de experimentos para crear un amante zombificado que nunca lo dejaría solo.